buenos días a todos los radioescuchas estudiantiles. Recuerda que este programa tiene como finalidad para ti conocer temas de educación abordados por nuestros invitados del panel de expertos. Y ya estamos aquí en Toma Nota Educativa. Esta semana abordaremos un tema muy interesante que muchos de ustedes nos han pedido a través de las redes sociales. El tema es sobre sujeto y aprendizaje. Y para abordar este tema tenemos a unas invitadas especiales que dominan el tema. Con ustedes la psicóloga Ivonne Hernández Cariño y la psicóloga en educación Estefanía García Velázquez. Buenos días, licenciadas. Es un gusto y un placer tenerlas hoy en el programa. Hola, muy buenos días, Vero. Gracias a ti por la invitación. Buenos días, Vero, y a todo tu equipo, igualmente a todos los radioescuchas de Toma Nota Educativa. Estamos muy agradecidas por tu invitación, ya que es un tema que influye mucho en la educación y que debemos estar a la vanguardia, tanto docentes como los miembros que conforman la institución. Efectivamente, es un tema que a los miembros que conforman la institución, como tú, muy bien lo dices, deberían estar al tanto de todas esas concepciones o creencias que se tienen de los aprendizajes y qué es lo que aplican en sus aulas y en la vida cotidiana. Tienes toda la razón. Creo que debemos partir de la concepción a las creencias que tienen los docentes y cuál es el impacto que tienen en sus aulas, refiriéndonos obviamente a los alumnos. Pues te comento, mi querida Vero, que Fanny y yo estuvimos trabajando arduamente en una investigación sobre la opinión que tienen los docentes sobre los aprendizajes. Platíquenos un poquito sobre este proyecto y cuáles fueron los resultados que obtuvieron. Pues este proyecto, como bien lo dice mi colega, fue creado para conocer la opinión de los maestros acerca de los aprendizajes, basándonos en las teorías implícitas. Y bueno, los resultados que obtuvimos durante este proyecto fueron los siguientes. De acuerdo a 3 preguntas realizadas, la primera pregunta fue, ¿qué es aprender? El 50% de los entrevistados respondieron que aprender es obtener la copia fiel del objeto, aunque algo distorsionada debido al propio proceso de aprender. Esto nos lleva a la teoría directa. ¿Teoría directa? ¿Qué características tiene esta teoría? Sí. La teoría directa se basa en una copia fiel de la realidad. Esto reduce el aprendizaje y asume una concepción dualista del conocimiento. ¿Y el resto de los profesores qué respondieron? Bueno, el 25% de los docentes respondieron que aprender es obtener la copia fiel de lo que se aprende. O sea, en este caso nos estamos refiriendo a la teoría interpretativa. Mi querida Fanny, platícanos acerca de esta teoría. Sí, bueno, a través de la teoría interpretativa, el aprendizaje es el resultado de la actividad personal del sujeto y opera con una serie de procesos psicológicos mediadores. Entonces, el otro 25% de los docentes supongo que respondió de manera diferente. ¿Qué percepción tienen acerca de los aprendizajes? Efectivamente, el otro 25% respondió que aprender es recrear el objeto de aprendizaje, necesariamente transformándolo. Esto se refiere a la teoría constructivista. Y bueno, en este caso la teoría constructivista se refiere al proceso mental de reconstrucción que implica autorregulación de la propia actividad y que ésta debe ser contextualizada. ¿Y cuáles fueron las otras preguntas que se abordaron en su investigación? La otra pregunta que se abordó fue, ¿qué se aprende? Y el 50% de los entrevistados respondieron con base a la teoría interpretativa. El otro 50% respondió de acuerdo a la teoría constructiva. Y finalmente la tercera y la última pregunta que se cuestionó fue, ¿qué se aprende? Con el 67%, que respondieron a partir de la teoría interpretativa y con el 33% con la teoría constructivista. Este es un tema realmente muy interesante. Vamos a un breve corte y regresamos con más. Recuerde mandar sus dudas y comentarios en nuestras redes sociales. Regresamos.
¿Qué nos mueve? Nos mueve el amor por México. Nos mueve las ganas. El orgullo nos mueve un nuevo impulso. La fuerza de un nuevo espíritu nos mueve que pensamos de otra manera, que somos distintos y que no nos vamos a detener hasta llevar a México a donde se merece, a un mejor futuro. Nos mueve el que tenemos las ideas y sabemos cómo hacerlo. Nos mueve un gran compromiso, el compromiso más grande que jamás hayamos hecho. Mover a todo un país, mover a México. Gobierno de la República. Bueno. ¿Lucy? Habla Juan. Te llamo porque me acordé de ti cuando te presté mi chamarra. Sí, aquí la tengo conmigo. Yo también. ¿Entonces aún la tienes? ¿Cuándo me la regresas? Al menos sé que los príncipes sí existen. Déjate conquistar por un príncipe, Marinela. Llénate de energía con 30 minutos de ejercicio al día. 6 a.m. Clase de yoga. 7 a.m. Cardio para mejorar mi condición. 8 a.m. Un desayuno ligero. 9 a.m. Lista para los retos del día. Activa tu día, estrenando con tu tarjeta Coppel un conjunto deportivo y unos tenis Sportline desde 79 pesos quincenales. Coppel mejora tu vida. Y ya estamos de vuelta en Toma Nota Educativa. Durante los comerciales nos llegaron unos mensajes con las siguientes preguntas. ¿Qué es un paradigma educativo? ¿Y qué son las teorías de aprendizaje? ¿Nos pueden explicar a qué se refiere esto? Sí, un paradigma educativo es un modelo utilizado en la educación que determina cómo una persona debe actuar. El paradigma utilizado por el maestro tiene un gran impacto en el estudiante, a menudo determinando si el alumno va o no va a aprender el contenido del aprendizaje que es abordado, ya que los principales paradigmas de la educación son las teorías del aprendizaje. Y bueno, las principales teorías de aprendizaje son el paradigma cognitivo, el paradigma conductista, el paradigma constructivista, el paradigma humanista y por último el paradigma sociocultural. ¿Y qué es lo que pretenden estas teorías? Estas teorías del aprendizaje pretenden describir los procesos mediante los cuales tanto los seres humanos como los animales aprenden. Las diversas teorías ayudan a comprender, a predecir y a controlar el comportamiento humano, elaborando a su vez estrategias de aprendizaje y tratando de explicar cómo los sujetos acceden al conocimiento. Su objeto de estudio se centra en la adquisición de destrezas y habilidades en el razonamiento y en la adquisición de conceptos. ¿Cuáles son los elementos que caracterizan cada una de estas teorías? Bueno, los elementos que caracterizan cada una de estas teorías de aprendizaje son el papel que toma el docente, el papel que toma el alumno, así como las estrategias y técnicas de enseñanza y la evaluación. Estos son los elementos que nos van a ayudar a comprender y distinguir cada teoría de aprendizaje, donde nos muestra el modelo que se va a adquirir. Entonces, los paradigmas son innovadores en una práctica pedagógica que da lugar a un aprendizaje crítico y que provoca un cambio real en el estudiante, y asimismo se da la utilización de una teoría de aprendizaje como modelo para aplicarlo en los estudiantes y guiarlos a tener un aprendizaje significativo. Exacto, Vero. Haciendo mención hace unos momentos a las teorías, ¿qué nos podrían platicar acerca de la teoría conductista? ¿En qué se centra? El conductismo, como su nombre lo dice, se centra en la conducta que puede ser observada. En esta se plantean dos variantes, donde se describe una asociación de estímulo-respuesta, ya que si se plantean los estímulos adecuados, se obtendrá la respuesta deseada. ¿Quiénes son los principales representantes de esta teoría? ¿Nos puedes hacer mención, por favor, Fanny? Sí, los principales exponentes del conductismo son Skinner, Watson y Pavlov. ¿Qué caracteriza esta teoría? Una de las características de esta teoría es que la estudia el comportamiento observable, o sea, la conducta humana, la cual se analiza científicamente, y esta considera el entorno como un conjunto de estímulos y respuestas. Me gustaría que respondieran algunas preguntas que nos están mandando en estos momentos los radioescucha del programa. Sí,
Por supuesto, Vero. Con mucho gusto. Nos pregunta nuestra amiga Patti desde Aguascalientes. ¿Cuál sería el rol del docente en esta teoría? En este caso, el docente es el sujeto activo del proceso de aprendizaje, puesto que es quien diseña todos los objetivos de aprendizaje, así como los ejercicios y actividades encaminadas a la repetición y a la memorización para la realización de las conductas correctas, en base a un sistema de castigo y premios. Otra pregunta de nuestra amiga Ana desde Orizaba nos dice así: ¿cuál sería el rol del alumno? El estudiante es el sujeto pasivo, que repite la conducta requerida por el docente. Las instrucciones que se le da al sujeto las va adaptando a las actividades donde se ve reflejado la restricción por los arreglos de casualidades del profesor. Su aprendizaje tiene un papel efectivo, aunque es reactivo ante los estímulos recibidos. Y bueno, ¿nos puedes hacer mención, Fanny, cómo es que se produce este aprendizaje? El aprendizaje se produce cuando hay un cambio en la conducta. ¿Y cómo es que se evalúa esto? Bueno, se evalúan aquellos fenómenos que son medibles y observables, resultado de un aprendizaje de estímulos y respuestas. También se basa en pruebas objetivas como tests y exámenes basados en los objetos propuestos. Y es importante destacar que el alumno habrá aprobado y obtendrá un premio por ello cuando se observe el cambio de conducta que se ha trabajado durante el curso. ¡Qué interesante teoría! Vamos a un breve corte y regresamos más en Toma Nota Educativa. Esta es la historia de amor más corta del mundo. Carlos y Sofía se enamoraron a primera vista. Carlos le regaló un delicioso café recién hecho de Macafé. Sofía no toma café. Fin. Hay cosas importantes en el amor y una de ellas es encontrar con quién compartir un buen café de McDonald's. Sigue buscando, Carlos. Ya llegará. Disfruta un Sausage, Egg and Cheese McGriddles Breakfast Sandwich y llévate uno más, o una soda mediana, o un té dulce, o un café caliente o helado McCafé por $3 en McDonald's. Precios y participación pueden variar por tiempo limitado. En Walmart llegaron las rebajas para todos. Sí, perrito, las rebajas que nosotras queremos. No, Mayrin, las que nosotros queremos. Six Pack de cerveza modelo especial en lata, 3 por $175. Y Six Pack de cerveza Corona Extra en lata, 3 por $150. Walmart, siempre encuentras todo y pagas menos. Consulta presentaciones participantes, evita el exceso. Y estamos de vuelta, mis queridos Radio Escucha, y seguimos con nuestras invitadas abordando el tema de paradigmas. Ya nos platicaron un poquito de la teoría conductista, y ahora nos gustaría que nos hablaran un poquito de la teoría cognitiva. Pues bien, cuando decimos la palabra aprendizaje, generalmente nos referimos a pensar usando el cerebro. Este concepto básico del aprendizaje es el punto central de la teoría cognitiva del aprendizaje. Esta nos determina que los diferentes procesos del aprendizaje pueden ser explicados, en primer lugar, por medio del análisis de los procesos mentales. Y por medio del proceso cognitivo efectivo, el aprendizaje resulta más fácil y la nueva información puede ser almacenada en la memoria por mucho tiempo. Mi querida Ivonne, ¿y qué pasaría si ocurriera lo contrario? Bueno, por el contrario, los procesos cognitivos ineficaces producen dificultades en el aprendizaje que pueden ser observados a lo largo de la vida de un individuo. ¿Quiénes son los principales exponentes de esta teoría? Pues los principales representantes de esta teoría son Jean Piaget, Ausubel, Vygotsky y Brunner. Me gustaría saber cuáles son las aportaciones de esta teoría. Esta teoría proporciona grandes aportaciones al estudio del proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que contribuye a un mayor conocimiento de algunas capacidades esenciales para el aprendizaje, como la atención, la memoria y el razonamiento. Y bueno, en este paradigma, ¿cuál sería el reto o rol del docente? En este caso, el maestro es el que organiza y desarrolla experiencias didácticas que favorece el aprendizaje del alumno, dándole lugar al aprendizaje significativo, es decir, forme y le dé sentido a la vida del niño. ¿Y qué pasa con el alumno? ¿Cuál es su función? El alumno es un sujeto activo en su propio proceso de aprendizaje,
donde posee la competencia cognitiva para aprender a aprender y solucionar problemas, donde debe ser primordial en el aprendizaje, donde el sujeto debe aprender, interesarse, construir, relacionar su conocimiento con lo que busca apropiándose de él. ¿Y el proceso de evaluación? Se plantea desde una perspectiva cualitativa para el proceso, donde es impredecible una evaluación inicial de conceptos previos y destrezas básicas, es decir, el profesor debe focalizar sus intereses en los procesos cognitivos que realiza el alumno durante toda la situación instruccional. Nos acaba de llegar un mensaje desde Yucatán con una pregunta muy interesante y dice así: de acuerdo con esta teoría, ¿cuál es la relación que hay entre maestro-alumno en el aula? La relación entre el docente y el alumno en el aula se basa en la importancia de la retroalimentación como guía y apoyo de las conexiones mentales exactas. Así pues, cabe destacar dos elementos claves que favorecen el proceso de aprendizaje. El primero es el énfasis en la participación del estudiante en su propio proceso de aprendizaje. Y el segundo, la creación por parte del docente en un ambiente de aprendizaje que permita y estimule a los estudiantes a hacer conexiones con material ya aprendido. Entonces, es una de las teorías que predomina en el aula más que las demás, en el proceso de aprendizaje del sujeto, en este caso el alumno, ya que todos los seres humanos implementamos esta teoría. Así es, Vero. Bueno, vamos a un breve corte y seguimos con más aquí en Toma Nota Educativa. ¿Me das unas sabritas? ¿Me das una? ¿Y si te canto? Uy. ¿Me das una? Sabritas. ¿Y tú qué harías por ellas? Dijiste solo una. Ya estamos de vuelta, mis queridos amigos, aquí en Toma Nota Educativa. Y retomando, seguimos con este interesante tema, por supuesto con nuestras invitadas. Recapitulando, ya nos platicaron de las teorías conductista, cognitiva, pero ¿qué pasa con la teoría constructivista? ¿Qué nos propone? Esta teoría nos propone la producción del aprendizaje, que el conocimiento debe ser construido o reconstruido por el propio sujeto que aprende a través de la acción. Esto significa que el aprendizaje no es aquello que simplemente se puede transmitir. Así pues, aunque el aprendizaje puede facilitarse, cada persona reconstruye su propia experiencia interna, por lo que el aprendizaje no puede medirse, por ser único en cada uno de los sujetos receptores del aprendizaje. ¿Podrían decirme cuáles son los representantes de esta teoría? Claro que sí, sus principales exponentes son Jean Piaget, Ausubel y Vygotsky. Me gustaría leer un par de preguntas que nos están mandando los radioescucha. Por supuesto, adelante. Bueno, pues Mariana del Estado de México nos pregunta, ¿cuál es el papel del docente en esta teoría? El papel del docente debe ser de moderador, coordinador, facilitador, mediador y al mismo tiempo participativo, es decir, debe contextualizar las distintas actividades del proceso de aprendizaje. Para ello, la materia prima y fuentes primarias deben ser materiales físicos, interactivos y manipulables para el sujeto. Otra pregunta de José Luis del Estado de Puebla que dice así, ¿y qué pasa con los alumnos? ¿Cuál es su función? Bueno, el papel del alumno es el de constructor tanto de esquemas como de estructuras operatorias, siendo el responsable último de su propio proceso de aprendizaje y el procesador activo de la información, en el cual construye el conocimiento por sí mismo. La última pregunta es de Óscar del Estado de Guerrero y dice así, ¿cómo es la evaluación en este paradigma? La evaluación se centra más en los procesos relativos a los estados del conocimiento, hipótesis e interpretaciones logradas por los estudiantes según una interpretación aceptada socialmente.
Puede emplear distintas estrategias como registro de procesos, análisis de las actividades graduales y estudios de las formas de solución a las situaciones problemáticas que se plantean. Muy interesante este paradigma. Y bueno, vamos a un breve corte y regresamos con más. ¿A dónde crees que vamos, Chanchito? Si quieres ahorros chonchos, ven a Chedraui, ¿verdad, Chanchito? Siempre que compras en Chedraui, ahorras. En Chedraui ahorras más porque cuesta menos. 6 a.m. Clase de yoga. 7 a.m. Cardio para mejorar mi condición. 8 a.m. Un desayuno ligero. 9 a.m. Lista para los retos del día. Activa tu día, estrenando con tu tarjeta Coppel un conjunto deportivo y unos tenis Sportline desde 79 pesos quincenales. Coppel mejora tu vida. Ya regresamos a su programa Toma Nota Educativa. Bueno, pues nos gustaría muchísimo que nos platicaran esta vez de la teoría humanista. Claro que sí. Bueno, pues la teoría humanista entrena al estudiante para mejorar su control y capacidad de decisión sobre su educación, teniendo como objetivo de su aprendizaje y actividad diaria incluyendo a la sociedad. Me gustaría que nos dijeran quiénes son sus principales exponentes. Bueno, pues sus principales exponentes es Maslow y Rogers. ¿Cuáles son las características de esta teoría? Pues una de las características de esta teoría es que la educación involucra los sentidos, las emociones, las motivaciones, gestos y disgustos de los estudiantes, el desarrollo de contenidos de acuerdo a los intereses y necesidades del estudiante. ¿Y qué papel del docente es en este paradigma? Bueno, pues el papel del docente es, en este caso, debe partir de las potencialidades y necesidades individuales de los alumnos para de este modo fomentar un clima social básico donde permitirá que la comunicación de la información académica y emocional sea exitosa. Debe poseer rasgos para fomentar el espíritu cooperativo, ser auténtico, genuino, debe crear un clima de confianza dentro del aula. Ya me platicaron del papel del docente en este paradigma, pero ¿cuál sería el rol del alumno? Bueno, te platico. Los alumnos son entes individuales, únicos y diferentes de los demás, donde contribuyen a tener iniciativamente necesidades personales de crecer, potencialidad de desarrollar actividades y solucionar problemas creativamente. ¿Y cómo se evalúa este paradigma? En este caso haremos uso de la autoevaluación, donde el alumno con sus propios criterios determinará en qué condiciones de aprendizaje y crecimiento se encuentra después de haber finalizado un curso o actividades de aprendizaje, e ir fomentando en los alumnos la creatividad, la autocrítica y la confianza en sí mismo. Bueno, pues vamos a un pequeño corte y regresamos con más aquí en Toma Nota Educativa. ¿Está el mundo preparado para un vehículo que se pueda conducir a sí mismo? ¿Está preparado para comprender que la conducción autónoma protege tanto al pasajero como al peatón? Llega el nuevo Clase E, el coche que incorpora los sistemas de seguridad y asistencia que hacen que el futuro de la conducción autónoma empiece hoy. Nuevo Clase E, inteligencia al servicio de las emociones. Mercedes-Benz, the best or nothing. ¿Te preocupa que tu shampoo debilite tu cabello dejándolo quebradizo y sin fuerza? No más.
Pantene relanza toda su línea de shampoos, los primeros con tecnología provitamina antioxidante que deja tu cabello más fuerte y más brillante, lavada tras lavada. Nuevo Pantene, cabello más saludable cada día. ¿Y tu shampoo hace eso por ti? Estamos de vuelta aquí en tu programa Toma Nota Educativa. Y bueno, en redes sociales me están preguntando por la teoría sociocultural. ¿Qué podrían comentarnos al respecto? Bueno, la teoría sociocultural menciona las representaciones mentales del sujeto como resultado de las relaciones previas con su entorno físico y social, usando las dimensiones de atención, percepción, memoria, inteligencia, lenguaje, pensamiento, produciéndose a partir de las experiencias. ¿Cuál sería el mayor representante de esta teoría? Definitivamente Vygotsky. ¿Por qué? Sencillo. Él es el fundador, creado a partir de la década de 1920 con el afán de demostrar que toda la vida mental del hombre tiene un origen social. Díganme, ¿cuál es el papel del docente en este paradigma? Bueno, pues el profesor debe ser entendido como un agente cultural que enseña en un contexto de prácticas y medios socioculturalmente determinados y como un mediador esencial donde promueve zonas de construcción para que el alumno se apropie de los saberes. ¿Y los alumnos? ¿Cuál es su función? El alumno es el protagonista de las múltiples interacciones de que se involucra a lo largo de su vida escolar y extraescolar, dándole la construcción o actividad conjunta colaborativa de tareas, usando el lenguaje para influir sobre los demás, ya que el niño aprendiz consigue aculturarse y socializarse al mismo tiempo desarrolla su propia personalidad. Por último, ¿qué nos pueden decir de la evaluación? Obviamente refiriéndonos a esta teoría. La evaluación se desarrolla a través de una situación interactiva entre el evaluador, el examinador y la tarea. La evaluación no solo se dirige a valorar los productos del nivel del desarrollo real de los niños, que reflejan los ciclos evolutivos ya complementados, sino determina el nivel de desarrollo potencial. Muy interesante. Regresamos en unos momentos aquí en Toma Nota Educativa. En Walmart llegaron las rebajas para todos. Sí, carrito, las rebajas que nosotras queremos. No, Mayrin, las que nosotros queremos. Six Pack de cerveza modelo especial en lata, 3 por 175. Y Six Pack de cerveza Corona Extra en lata, 3 por 150. Walmart, siempre encuentras todo y pagas menos. Consulta presentaciones participantes, evita el exceso. One Million, the new fragrance for men by Paco Rabanne. Ya regresamos de este breve corte y seguimos platicando y resolviendo dudas con nuestras invitadas, así que sigan mandando mensajes al número 22 25 88 94 99 o en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook como Toma Nota Oficial y en Twitter como Toma Nota. Licenciada Stephanie, ¿usted qué nos puede decir acerca de la mejora del aprendizaje?
Bueno, pues lo que te puedo decir es que el docente debe encargarse de encaminar a los alumnos a distintas estrategias de aprendizaje. ¿A qué nos referimos con estrategias de aprendizaje? Antes que nada, primero debemos conocer lo que es una estrategia. En el área de la educación se habla de estrategia de enseñanza y aprendizaje para referirse al conjunto de técnicas que ayudan a mejorar el proceso educativo. Por ejemplo, se puede hablar de estrategias de organización del contenido para hablar de una forma de actuar frente a una tarea utilizando diferentes técnicas como subrayar, resumir o realizar esquemas. Entonces, si una estrategia está encaminada a facilitar el aprendizaje, ¿qué habilidades son necesarias para poder llevar a cabo una estrategia de aprendizaje eficientemente? Para lograr ser un aprendiz estratégico, además de la metacognición y del conocimiento de las técnicas de estudio, se necesita habilidad de comprensión lectora, de poder establecer una relación y jerarquía entre ideas, responsabilidad, interés, compromiso, motivación, manejo adecuado del tiempo y la organización. Por último, también es importante la capacidad de realizar transferencias de lo aprendido a situaciones inéditas. Y bueno, elaborar una estrategia es un proceso reflexivo que implica pensar lo más apropiado para cada uno del abordaje del objeto del conocimiento. Me están llegando tweets preguntando cuál sería en este caso el rol del docente. A ser estratégico se aprende de a poco y los docentes tienen el rol fundamental, comenzando por enseñar a leer, que, aunque parezca algo obvio, muchos alumnos pasan la vista por el texto sin percatarse de su contenido, pues no se concentran o desconocen las palabras y no sienten la curiosidad de buscar en el diccionario ni de preguntar al maestro su significado. Tratan de responder las preguntas adivinando o copiándose de un compañero y alejándose cada vez más de la oportunidad de aprender a aprender. Otra pregunta de nuestro radioescucha es ¿cómo enseñar al alumno a ser un aprendiz estratégico? Bueno, antes que nada, el docente debe ser capaz y eficiente para el manejo de las estrategias de aprendizaje y así las pueda transmitir y desarrollar en sus estudiantes, así como manejar las estrategias motivacionales y el desarrollo de autoestima en los alumnos. Volviendo a tu pregunta de cómo enseñar al discente a ser un aprendiz estratégico, pues bueno, el alumno debe dominar estrategias cognitivas, como la organización, la elaboración y la selección, para que éste logre aprender los conocimientos que necesita y así pueda cumplir una determinada tarea u objetivo en función de las características de una situación educativa. De acuerdo con esto, ¿qué técnicas operativas podría utilizar el alumno? Podría ser un resumen, mapa conceptual, cuadro sinóptico, un esquema. El punto de esto es que el alumno puede dominar esta herramienta y pueda aprender a través de ella. Es importante destacar que el saber planificar regula y evaluar técnicas, cuándo y cómo y para qué se han de aplicar a unos contenidos determinados con el objetivo de aprenderlos, hace que el aprendiz se vuelva estratégico. ¿Y qué pasa con los alumnos con un bajo nivel de conocimientos? Requerirán métodos de enseñanza que impliquen un alto grado de ayuda, mientras que los alumnos con un elevado nivel de conocimientos previos se beneficiarán de planteamientos metodológicos que impliquen una mayor autonomía y una menor ayuda por parte del profesor. Bueno, vamos a un corte y regresamos con más. Imagina que no tuvieras que correr para que no te cerraran el banco, que no tuvieras que comprar tus boletos en la central y a la mera hora, y tampoco tuvieras que ir a tantos lugares. Con más servicios de OXXO sí se puede. Deposita dinero, compra tus boletos de autobús, paga tus servicios y más. Visítanos y pregunta por todos nuestros servicios. Más servicios OXXO, todo en un solo lugar. Vivimos momentos de consolidación, de no detenerse, de ir hacia adelante, de mirar hacia el futuro y nunca hacia atrás. Lo que empezamos en la capital es lo que queremos conseguir en todo el estado. Sigamos construyendo la nueva historia de Puebla. Se trata de
de no dar marcha atrás, de ir hacia adelante. Sigamos avanzando. Tony Gali, gobernador. PAN. Ya estamos de vuelta aquí en Toma Nota Educativa. Cabe mencionar que en nuestras redes sociales siguen mandando mensajes con más preguntas, pero lamentablemente ya se nos está acabando el tiempo. Me gustaría saber su conclusión sobre todo lo que hemos estado hablando. Claro que sí. Bueno, finalmente considero que todos los seres humanos al nacer contamos con la herencia del conocimiento, así como de la evolución. A lo largo de nuestra vida acumulamos un conocimiento basado en la observación, en la experimentación y práctica, lo cual nos conduce al aprendizaje significativo de cada individuo. Como ya lo habíamos mencionado, hay ciertas teorías sobre un aprendizaje con el alumno. Esto es, que debemos aprender a enseñar a aprender y aprender a aprender dentro de una relación alumno-docente y viceversa. ¿Y usted, mi estimada Fanny, qué nos puede decir acerca de todo lo que hemos estado hablando? Bueno, pues es algo importante que hay que señalar, es el hecho que no todos los alumnos aprenden de la misma manera, así que no podemos generalizar un método, sino emplearlas a nuestro favor, según sea el caso que se presente. Y así conseguir el objetivo que a grandes rasgos es el aprendizaje que le ayuda al alumno a crear un conocimiento con fundamentos. Y bueno, el maestro debe tener conocimientos, ya que este es un modelo a seguir. Él promueve en los alumnos los aprendizajes para que estos lo puedan desarrollar. Realmente son temas muy interesantes. Mis queridos radioescucha, me gustaría compartir las preguntas y comentarios que nos están mandando en estos momentos en nuestras redes sociales, pero lamentablemente ya se nos ha terminado el programa. Gracias mis queridas licenciadas Ivonne y Estefanía por aceptar la invitación al programa. Gracias a ti, Vero, por la invitación. Esperamos regresar muy pronto. Gracias, Vero, y a todo tu equipo por recibirnos con una gran sonrisa. Gracias a ustedes por compartirnos un poquito y explicar detalladamente cada una de nuestras dudas. Este programa las espera muy pronto con los brazos abiertos. Gracias. Bueno, mis queridos radioescucha, hasta aquí el programa de hoy. No olviden sintonizar en esta estación el día de mañana con el horario de 8 a 10 de la mañana. Que pasen un excelente día.